gobierno por lo menos y los partidos patronales, tratar de encauzar toda la discusión en el debate electoral y en el voto para tratar de descomprimir lo que empieza a crecer desde abajo, que no solamente es un malestar con el gobierno, sino incluso tendencias a que cada vez más sectores se expresen en la calle, que es el lugar donde el gobierno tuvo que dar cuenta que no puede avanzar como quiere cuando las movilizaciones son masivas y con métodos históricos que han retomado las compañeras que acá seguramente vayan a explayarse en ese sentido. La idea es que haya una exposición de las compañeras, una charla, y que obviamente, como siempre, al cierre hagamos rondas de intervenciones, de preguntas a las compañeras, y volver a hacer una especie de cierre final, retomando las preguntas o lo que quieran. Y la idea, exactamente, como dice la compañera, que sea un debate, porque el título es una pregunta y es para la discusión, no cómo enfrentar el plan de Milei. Bueno, para eso tenemos un panel que, a la luz de todo el año pasado y a la luz de este año, es un panel muy cualitativo, porque son compañeras que fueron y son protagonistas de estas luchas que yo mencionaba. Las voy a presentar. La primera es la compañera Marisol Colman. Ella es docente, maestra de la ANEXA, del Colegio de Pregrado de la UNLP, y fue una de las compañeras que tuvo a la cabeza, junto a todas sus compañeras, de organizar no solamente su escuela, sino paros, acciones, movilizaciones importantísimas, la de 23 y acá en La Plata, con todo el colegio, con las familias, con estudiantes. Así que un aplauso para Marisol, que va a ser la primera. Después está la compañera que ya es, por suerte, la segunda vez que viene a compartirnos una charla, también en esta facultad, que es la compañera Zulema Palavecino, de Jubilados Insurgentes. No hace falta mucha presentación, una compañera que estuvo al frente y está al frente de una de las peleas más importantes y más instaladas a nivel nacional como referencia, de que es la lucha de los jubilados y las jubiladas. Así que un aplauso nuevamente. Muchas gracias. Un aplauso y la compañera Ayelén Carranza, referente de la agrupación La Revuelta, de la lucha universitaria, que también fueron protagonistas de las tomas universitarias, las tomas de las facultades y las movilizaciones. También va a estar en el panel, así que también un aplauso. Así que bueno, como verán, es un panel que es bien representativo de todas las luchas, las más importantes, así que bueno. Menores de edad tienen que hacer distintas movidas familiares, cuando hacemos paro, cuando tienen que ir a un abrazo, cuando hay una movilización, cuando nos acompañan en alguna medida. Entonces, de alguna manera ya veníamos haciendo algunas acciones que nos permitan juntarnos y pensar en conjunto cómo seguir y cómo avanzar en esta lucha. Y el año pasado hubo varios hitos que marcaron el encuentro y que hicieron que de alguna manera nos conozcamos, empecemos a mover distintos lazos para comunicarnos y para ver en conjunto cómo activar estas acciones. Por un lado, empezamos a pensar que las distintas acciones que se llevaban a cabo a nivel gremial y que en algunos casos solamente proponían paro y era no asistir a los lugares de trabajo, por ejemplo, empezamos a ponerlas en cuestión y a empezar a decir, bueno, pero ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de un paro? ¿No? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué acciones vamos a tomar? Una de las acciones que nosotros en ese momento planteamos es la idea de hacer un paro activo, ¿no? La idea de visibilizar lo que está pasando, de mostrarlo a la comunidad, a las familias, de unirnos con las distintas universidades que también compartimos una lucha, pero como les decía, tenemos un público distinto y realidades distintas que de alguna manera como pregrado no las podíamos nuclear en algunas de las reuniones que teníamos, porque siempre se piensa más a nivel universitario y los pregrados quedamos como medios relegados en ese caso. Entonces empezamos con esa movida a principios del año. Eso llevó cambios en los cuerpos de delegados, por ejemplo, de los distintos movimientos en los distintos colegios, porque de alguna manera había grupos de delegados que estaban en sus lugares y por ahí no generaban alguna movida, alguna reunión, y de alguna manera algunos empezaron a correrse, otros empezaron a activar y fuimos formando distintos grupos de cuerpos de delegados. Cuerpos de delegados que justamente este año, en algunos casos, como en nuestra escuela, van a ser llevados a votación. Entonces se va a conformar un nuevo grupo, por ejemplo, en la escuela anexa, en donde una de las delegadas planteadas para esa votación voy a ser yo, y hay 3 compañeros
y compañeras que van a acompañar, toda esa movida viene gestada desde abajo, ¿no? Como no somos delegados todavía, estamos en proceso para la elección, pero de alguna manera funcionamos como tal. Entonces, ese funcionar como tal fue lo que permitió que el año pasado gestionemos todas estas movidas de las que les voy a contar algunas. Por ejemplo, el tema del pregrado no salió desde ADUL, que es nuestro gremio, ¿no? Sale desde los autoconvocados, desde este derecho de pensar qué hacemos como conjunto de pregrado con esta realidad que nos toca. Entonces, de alguna manera nos empezamos a juntar esos días de paro, los días que no teníamos una actividad planteada por un orden gremial, pero sí teníamos un paro ahí. Entonces empezamos a ser activos, reunirnos, pensar qué vamos a hacer, de qué manera apoyarnos. Surgieron cosas interesantes. Una tiene que ver con venir acá a la facultad, apoyar la medida que estaba tomando Artes en su momento. Vinimos distintos representantes de los colegios, votado a través de la asamblea de autoconvocados, por ejemplo. Y otra medida que tomamos era pasarnos a buscar. Si ustedes conocen un poco la ciudad, la escuela anexa comienza por el bosque, está el Nacional, está el Liceo, nos podemos ir encontrando. Una de las ideas era ir juntándonos, ir encontrándonos para las distintas acciones, llevarlas a cabo en conjunto. Eso hizo que se movilicen familias, que se movilicen estudiantes, que de repente estudiantes vean que sus maestros de escuela primaria y sus profes del secundario también estaban en la misma. Entonces empezamos a generar distintas movidas, que una de ellas fue anterior a la primera marcha universitaria y que nos nucleó a todos, por ejemplo, en el liceo, en donde fuimos un montón de docentes de los distintos colegios de pregrado. Nos juntamos ahí antes de ir a una marcha o una movilización que se hacía acá en la ciudad de La Plata, previa a la primera marcha universitaria. Convocó mucha gente y eso hizo que haya más movimientos, ¿no? Familias que miraban qué pasaba, abrazos simbólicos que hacíamos a los distintos establecimientos, y en algún momento esa forma de autoconvocarnos llamó a las familias, por lo menos a las familias de la escuela anexa, que empezaron a autoconvocarse, hicieron un grupo de WhatsApp, formaron un grupo de 500 personas, se autoconvocaron y decidieron que nos iban a acompañar en distintas movidas, como fue, por ejemplo, la marcha de antorchas que se hizo en la ciudad de La Plata, que si alguno recuerda las imágenes, las fotos y demás, los niños y las niñas de la escuela anexa estaban como primeros ahí, porque se puso mucho en cuestión, ¿no? Que los chicos menores de edad estén y las chicas estén marchando ahí con sus familias, no los llevamos nosotros, sino que las familias autoconvocadas que formaron un grupo que se llama El Semillero de la Anexa, que tienen una página de Instagram, que ya hacen stickers para pegar en los termos, que nos movilizan distintas cuestiones de la escuela. Nos acompañaron un montón de familias, y gracias a la comunicación con los compañeros de pregrado pudimos gestionar que esa marcha sea de alguna manera organizada, porque desde otro lugar no estaba organizada. Entonces, de repente nos encontramos con un grupo de familia que no esperábamos, un grupo muy numeroso, y tuvimos que organizar esa marcha. Esa marcha fue acompañada por los distintos compañeros y de esa manera lo pudimos organizar. Todas estas cuestiones de autoconvocarnos y demás no son cuestiones que nosotros hacemos por una forma de despegarnos de nuestro gremio. Al contrario, en las distintas asambleas que hubo en los gremios tomamos la palabra, comunicamos estas acciones que estábamos haciendo, pedimos que se nos cuente por dónde iba a marchar, que se haga una columna para justamente cuidar a estos niños y niñas que eran menores y que iban con sus familias y que nos acompañaban. Todas estas son medidas que siempre levantamos la voz y pedimos que se nos escuche desde ese lugar. Entonces, algo que nosotros queríamos traer acá, por lo menos como representante de los colegios de pregrado, es que todas estas cuestiones que fueron autoconvocadas, que fueron de base, que fueron impulsadas por nosotros, pensando justamente cómo avanzar en esta lucha, hicieron que algunas cuestiones se muevan. Algo que marcó una importancia ahí fue un paro que hizo con ADU, al que ADUL no se plegó. Ese día, cuando ADUL no se pliega al paro de CONADU, nosotras veníamos haciendo distintas asambleas, muchas por Zoom, porque el tiempo nuestro, que estamos todo el día en la escuela, no es lo mismo. Y ese día, a las 9 de la noche, en el Zoom había 50 personas de la escuela anexa levantando la mano para hacer paro, porque, como ustedes saben, si CONADU llama paro, nosotros tenemos derecho, aunque ADUL no se pliegue a eso, de hacerlo. Por lo tanto, la escuela anexa decidió cerrar. Todos los compañeros que estuvieron ahí votaron por unanimidad que nos plegábamos el paro de CONADU, y la escuela anexa ese día cerró.
Fue la única escuela de pregrado, y las universidades tampoco se plegaron porque ADUL no lo había hecho, fue la única escuela que ese día no tuvo clases. Una de las cuestiones que nos planteaba la familia es que les resultó muy chocante tener que llevar a sus hijos o a sus hijas a otros colegios de pregrado que estaban en ese momento en funcionamiento y no a la anexa. ¿Por qué la anexa paró? Lo llevamos a ADUL, contamos nuestro malestar, contamos el malestar que tiene que ver con decir vamos a hacer una clase abierta cuando nosotros no podemos hacer esas cosas porque tenemos niños menores, cuando hacen algunas propuestas que a las cuales nosotros nos podemos sumar y sentimos que no estamos siendo escuchados en ese caso. Y ese día de alguna manera decidimos plantarnos y decir nosotros acá estamos decidiendo hacer esto. Obviamente nuestros compañeros de pregrado luego de esta medida se sumaron a nosotros, nos acompañaron, nos dijeron que era una medida que les hubiese gustado claramente poder debatirla, pero no tuvieron el tiempo para hacerlo. Y creo que de alguna manera, tanto en ADUL como para nuestros compañeros, marcó un antes y un después. No volvió a pasar hasta ahora que con ADU se ha llamado un paro, que ADUL no, pero yo tengo fe de que si eso vuelve a pasar, hay otra movida, hay otro grupo, el pregrado está unido de otra manera y esta vez no va a ser solamente la escuela anexa la que decida tomar esa medida, sino que seguramente muchos más se van a plegar a eso. ¿Por qué nos parece muy importante? Porque de alguna manera teníamos que marcar la diferencia. Teníamos que notar, primero que somos las escuelas de pregrado las que cerramos todas las puertas siempre. Algunas universidades a veces en algunos de los paros abren, algunas cátedras, otras sí, otras no. Nuestras escuelas están cerradas. Vos vas a la anexa, está cerrada, vas al liceo, está cerrada, vas al nacional, está cerrada. Entonces marcar que también somos parte de este sistema, que somos una parte importante y que de alguna manera eso también mueve a las familias que ese día tuvieron esa contradicción, pero que luego nos acompañan a una marcha, que forman este grupo en donde hay 500 familias autoconvocadas para decir cómo vamos a colaborar en esta lucha. Entonces, de alguna manera, creemos que la integración que podemos tener entre las familias y los colegios de pregrado de esta forma es lo que va a permitir que nosotros sigamos avanzando en esta lucha de una manera en donde toda la comunidad está enterada de esto. Las familias para nosotros son muy importantes, son quienes van todos los días y dicen mi hijo y mi hija va a ir a esta escuela, a una escuela pública, a una escuela que pertenece a la universidad pública, y eso hay que valorarlo. Entonces todas las jornadas que nosotros hacemos, como pintadas de guardapolvo, como jornadas en donde visibilizamos, tenemos el acompañamiento de las familias. Si alguno de ustedes recorre la escuela, los niños y niñas que salen de la escuela están con su guardapolvo pintado, tienen intervenciones, la escuela está intervenida también. Entonces todo eso hace que de alguna manera la lucha sea en comunidad, sea en conjunto y que entendamos que es la forma en la que vamos a conseguir avanzar en esto. La idea no es ponernos en contra de nadie. Cuando nosotros les informamos a las familias de esta medida, les informamos por qué estamos parando, tratamos de siempre ir con la información correcta para que sepan de qué manera nosotros nos estamos convocando y por qué. Y justamente que la lucha también es por esos niños y esas niñas y que sigan teniendo una calidad educativa, que sigan pudiendo ir a una escuela pública en donde tengan las mejores condiciones. En ese sentido, por ejemplo, también el liceo hizo un acto muy importante con la toma del liceo en el momento del veto. Cuando fue lo del veto, no se largó nada desde ningún lado, ni desde CONADU ni desde ADUL. Y en el liceo esto de alguna manera llegó, hizo mella ahí en los estudiantes y cuando llegamos al liceo de repente el colegio estaba tomado. Entonces esa medida también fue una medida importante. Junto después se venían dando tomas en las facultades de Buenos Aires sobre todo, después se dieron las de acá, pero ellos marcaron como también un antes y un después en eso, en el ponernos a pensar qué podemos hacer también como estudiantes, ¿no? Y dónde están esos adultos que están reclamando, qué están reclamando y cómo nos apoyan en esa medida. Obviamente ese día era la alergia, o mis ojitos me lloraban un poquito, porque eran mis estudiantes también, no era la alergia. Pero era conmovedor ver cómo esos estudiantes estaban luchando por lo que es suyo y por lo que es nuestro también, y por algo que es en comunidad. Entonces hay distintos hitos que el año pasado han marcado este abrazo entre los colegios de pregrado, entre las familias, entre la comunidad, que de alguna manera este año continúa, porque el 17 y el 18, con el paro que planteó CONADU, planteó paro los 2 días, pero ninguno de los días hacía ninguna jornada para visibilizarlo. Entonces dijimos, bueno, ¿nosotros qué dijimos? La asamblea del año pasado, ¿qué dijo? ¿Que el paro iba a ser activo? Perfecto. Algunos compañeros ya habían decidido juntarse en el rectorado el 18, y entonces preparamos nuestro yablón, preparamos nuestras pinturas, fuimos a pintar guardapolvo, fuimos a pintar bolsas,
estuvieron también los compañeros del liceo, estuvieron de exactas, de ingeniería, de humanidades creo que también, hubo varios compañeros y compañeras que se acercaron, cortamos la calle en un momento también un poquito, en los semáforos aprovechábamos para volantear. Digo, una forma de mostrar lo que estamos haciendo, de visibilizarlo y de no decir, bueno, ¿qué estamos haciendo cuando estamos haciendo paro? Estamos acá, estamos luchando, estamos mostrando lo que está pasando a la comunidad, a nuestros estudiantes, a nuestras familias, y de alguna manera poder mostrar lo que otros no están mostrando, y en función de esto comentarles que nuestro grupo, por ejemplo, de delegados, es un grupo plural en su visión política, si se quiere, pero desde cualquier lugar y desde toda la escuela, casi por su totalidad, cuando hacemos paros hace la totalidad de la escuela paro, si bien tiene una postura política, si se quiere, puede ser hasta más peronista, pero es una postura en donde estamos en lucha. Tenemos compañeros y compañeras que están en lucha, que votan paros activos, que votan hacerle paro con ADU. Entonces, saber que la salida es en conjunto, que la salida es con el otro, y que eso es lo que queremos generar cuando hacemos estas formas de autoconvocarnos. No es la idea agarrar y autoconvocarnos para decir vamos a romper todo lo que está, al contrario, la idea es justamente decir, bueno, vamos a ir acá a reclamar lo que tenemos que reclamar y a que nos escuchen de la manera que nos tienen que escuchar. Entonces, de esa manera generamos, por ejemplo, que haya ahora el 15 de mayo elecciones en la escuela y que se pueda votar al nuevo cuerpo de delegados de la escuela anexa, esperando que eso también sea como el puntapié para que los otros colegios de pregrado puedan también llevar a cabo sus propias elecciones, ya que hay mandatos vencidos de delegados, hay cuerpos de delegados que están por abajo sin ser llamados delegados, pero que están funcionando como tal y que son reconocidos como tal, y que de alguna manera eso le va a dar ante nuestro gremio otra posibilidad de acceso, de escucha y de poder votar también esas decisiones que se toman a nivel gremial y que muchas veces el pregrado, justamente como les decía, está como relegado, ¿no? Siempre tiene que ver con las universidades. Este año cuando decían no inicio de clases, creo que era el 17 de marzo, el 10 los colegios de pregrado empezamos. Entonces no existía un no inicio para las universidades de la Ciudad de La Plata, porque los colegios de pregrado que pertenecemos a la misma universidad ya hacía una semana que estábamos en clase. Entonces hay cuestiones que hay que seguir insistiendo, porque no es que nunca las nombramos, hay que seguir luchando, y como les digo, todo esto no está alejado, no lo hacemos por abajo. Vamos a las asambleas y los contamos, decimos que nos juntamos, decimos a lo que llegamos, a los acuerdos a los que abordamos en esos lugares, y bueno, seguimos en la lucha de que se nos escuche, pero creemos fervientemente que este es el camino. El año pasado para esta altura estábamos haciendo distintas movilizaciones para ir a la primera marcha, y este año estamos esperando que nos digan si la semana que viene va a haber algún tipo de paro, cuando ya habían propuesto un paro de 48, 72, que todavía estamos esperando a ver qué pasa. Digo, para nosotros es importante poder informarle a este grupo de familias que nos acompaña de la manera que nos acompaña, qué días va a tomarse esa medida, porque sabemos que hay una organización familiar que tienen que gestionar y sabemos justamente que nos están apoyando en esta lucha. Entonces no queremos decirles a las 9 de la noche el lunes mañana no hay clases. Queremos justamente colaborar de la misma manera que nos colaboran ellos y poder avanzar en esto, poder avanzar en decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo nos vamos a juntar? ¿De qué manera? E informárselos a las familias también para reunirnos con ellos. Este grupo de familias se reúne con nosotros y charla con nosotros de las distintas medidas. Una fue el año pasado en la kermés de la escuela, a fin de año, donde pintamos creo que 400 guardapolvos. Así que mis manos quedaron impecables, pero bueno, ver a los niños y a las niñas luchando por lo que el día de mañana además va a ser suyo y que hoy lo están atravesando desde la escuela primaria y van a ir al secundario, y cómo hablan también de lo que pasa, lo que pasó en el liceo. Al otro día la anexa llegó, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hicieron los chicos? ¿Pararon? ¿Por qué? ¿Cómo pudieron hacer eso, señorita? Bueno, ¿cómo pudieron hacer eso? Lo teníamos que conversar, lo teníamos que hablar, teníamos que saber que eso era posible. De hecho, tenemos marchas en los recreos, porque quieren recreos más largos. Hay un recreo de 15 minutos y uno de 10 para llegar a la carga horaria, y ellos dicen que el de 10 es injusto. Entonces marchan. Son las marchas como las nuestras, nadie les está por ahora dando mucha importancia. Claro, sí, le dijimos, bueno, ¿qué hacemos nosotras? Y siguen marchando, señor. Bueno, tendrán que seguir marchando. Hicieron cartelería, la pegan por todos lados. Es como, bueno, ¿de qué nos quejamos? ¿De qué nos quejamos, no? Justamente tomaron las medidas que nosotros
utilizamos para nombrar lo injusto y ellos dicen que eso es injusto, así que habrá que escucharlos, ¿no? Desde algún lugar habrá que escucharlos, pero eso demuestra también que tienen un grupo de familias atrás que apoya esto. Entonces, desde ese lugar, decirles que sabemos que no va a ser fácil, sabemos que va a ser un camino difícil y duro, pero que de a poco se puede, y que para nosotros la salida es esta. La salida es juntarnos, la salida es debatir, la salida es generar acciones en conjunto, aunque no hayan acciones por arriba nuestro que las generen, generarlas igual. Se ven, se escuchan, vamos a hacer 2, vamos a hacer 3, mañana vamos a hacer 10, no importa. Pero esas acciones son las que mueven a todas estas familias y a toda esta comunidad que nos acompaña. Entonces, yo la verdad que celebro esta reunión, que estén acá para escuchar lo que pasa en los colegios de pregrado, en la universidad, pero también en algo tan importante como los colegios de pregrado, donde no siempre tenemos este lugar de escucha, y nos parece muy importante que se conozca lo que estamos haciendo, y obviamente que los invitamos a todos y a todas a participar, a pintarse una remera, a pintarse y a acompañarnos con nuestros estudiantes también cuando van a esas marchas, porque es muy importante estar ahí para ellos, que te vean, que sientan que los acompañás. Ese día para las familias también fue muy importante. Así que bueno, agradecerles. Creo que quería contarles también que una compañera ha generado un continuo sonoro hermoso el año pasado, que lo pasamos en distintas marchas, en donde cada uno de los docentes habla de lo que está pasando y nos acompaña en distintos movimientos. Hemos hecho banderas, hemos hecho distintas actividades en estas jornadas que les cuento que hacemos con paro activo, que lo hacemos porque lo decidimos así, no porque alguien dijo que lo tengamos que hacer de esa manera. Pero sí salieron, bueno, las pintadas en guardapolvo, las asambleas, salieron las banderas, salió este continuo sonoro que está sonando en distintos lugares, y que bueno, que creemos que esa es la medida que tenemos que seguir tomando y seguir avanzando desde ahí. Creo que no sé si me olvido algo igual, pero de última. Perfecto. Sí, está bien. Entonces le voy a dejar a Zulema para que pueda continuar ella y después vemos todas las preguntas. Bueno, gracias también por la invitación, por estar aquí. Como jubilados, nosotros hemos venido 3 compañeros de allá de los jubilados de Congreso, que algunos nos llaman jubilados de Congreso. Nosotros somos jubilados insurgentes que tenemos nuestro propio perfil dentro del grupo de jubilados. Quería retomar un poco lo que decía Claudia, Marisol, cuando habla de las maneras de organizarse, autoconvocarse y los debates. Eso para nosotros es fundamental, porque como jubilados nos hemos dado cuenta que era un sector totalmente caído fuera del sistema. O sea, nosotros no teníamos quien nos represente, ni agrupación, ni partido político, ni nada. O sea, salimos en nuestra orfandad ahí a protestar a Congreso, que no es de ahora. También queremos decir que hace desde Norma Pla que estamos ahí protestando. Cuando hay gente que nos grita, nos dice, pero recién ahora protestan, como diciendo que Milei nos sacó a la calle. No, hace años y años, más de 30 años, nuestros compañeros de la mesa coordinadora que estuvieron con Norma Pla, que algunos son muy viejitos, cuentan miércoles tras miércoles el número de miércoles que están, 1776 años. Y no dejaron ningún miércoles. Entonces eso para nosotros tiene un valor. Nosotros como jubilados insurgentes llegamos ahí hace más o menos 8 años. Yo estaba desde antes porque soy una jubilada de más o menos 20 años. Como les conté la vez pasada, y algunos tal vez se acuerdan, y yo era telefónica y estaba en un sector insalubre. Entonces nosotros nos podíamos jubilar con 25 años de antigüedad, ya que nuestra cabeza a esa altura estaba totalmente deteriorada. Bueno, entonces más o menos en el año 2004 yo ya me jubilé y iba a las marchas estas con la mesa coordinadora, y recién más o menos en el 2017 apareció que trabajaba con un destornillador, con un martillo. Todo era más bien mecánico, y ahora con la tecnología se multiplicó la producción. Entonces, si hace más o menos 100 años se calculaba que 30 años de aportes eran necesarios para jubilarse, 30 años de ese aporte, de ese trabajo,
ahora con un incremento exponencial de la producción, nosotros decimos, ¿y dónde está la diferencia? Para nosotros que nos seguimos jubilando a los 30 años y ellos que se multiplicaron en 500, que enésima potencia la productividad y la ganancia. Entonces, bueno, todo eso generó un debate que para nosotros esta ley en un momento, no solo que pasaron 100 años, sino que aumentó la precarización laboral de manera tal que nadie tenía los 30 años. Entonces, en vez de adaptarse la ley a la nueva situación, para nosotros la ley, los 30 años eran como un cepo, o sea, el compañero que se quería jubilar no podía zafar de eso. Tenía que empezar a buscar aportes que no le habían hecho las empresas y nosotros entendemos, y ahí empezamos a plantar ciertos conceptos que sirvieron mucho a mi entender, porque es que el trabajador aporta con su trabajo, no es el trabajador el agente de retención. El trabajador cumple con su tarea y el que tiene que aportar es el que le retiene el porcentaje, que es el empresario, es el que lo lleva a la FIP, al acceso, a donde sea. Entonces, cuando el trabajador se jubila, si no está ese aporte ahí donde tiene que estar, ¿por qué le tienen que cobrar a él la moratoria al volver a que pague lo que no tenía? Entonces empezamos a analizar caso por caso y llegamos a la conclusión que nunca el trabajador es culpable de eso que se le imputa cuando le obligan a pagar la moratoria. Si el patrón, si el empresario no hizo los aportes estando él en blanco, cosa que pasó muchas veces, porque uno veía en su sueldo que le descontaban y estaba totalmente en blanco, pero después resulta que ibas al ANSES a jubilarte y te decían, le faltan 5 años, 16 años, 2. Entonces te agarraba la desesperación. Otra cosa son los trabajadores que habían sido contratados de manera precarizada. Eso tampoco era culpa del trabajador. A ver si el trabajador puede ir y decir, yo quiero que me contraten en blanco. No, con la desocupación que hay, el trabajador agarra como sea un trabajo el que tiene. Entonces lo contratan de manera precarizada y el trabajador hace el mismo trabajo del otro que no está precarizado. Por eso es que nosotros insistimos como clave de la cuestión del valor del trabajo, el trabajo que hizo el trabajador. O sea, ya sea que esté precarizado, que sea monotributista o que esté en blanco, el trabajador hace el mismo trabajo y por lo tanto no tiene por qué no estar su aporte, y si no está, hay que arreglarlo de otra manera que no sea descontándole al propio trabajador. Incluso si el trabajador está desocupado, tampoco es por su culpa. ¿O acaso a algún trabajador le gusta estar desocupado? Más bien que se preocupan, quieren mantener a su familia, salen tempranito a buscar, hacen changas, hacen lo que sea. A nadie le gusta estar desocupado. Entonces, empezamos a pensar que el valor del trabajo, que digamos que el trabajador, ya sea cuentapropista o haga lo que haga, está cumpliendo una función social y por esa razón debemos contar como si fuera una familia de la clase trabajadora, cuando el padre tiene que mantener al hijo porque no produce y lo mantiene, le da de comer y lo cuida, y también al trabajador cuando ya no puede trabajar, al abuelo. Entonces eso tiene que salir todo de la actividad del trabajador cuando está produciendo tanta riqueza para la manga de zánganos que es la clase capitalista, que no producen un pepino y se apropian de todas las riquezas. Entonces gracias. Un pequeño desliz. Bueno, eso quiere decir que el trabajador tiene que organizarse para que de su trabajo salga todo. El trabajador tiene que tener derechos intrínsecos de ser el que produce la riqueza de todo el planeta, que son tener derecho a la salud, a la educación, a un salario digno. Bueno, así que el derecho a la jubilación para nosotros es tan importante que hablamos de derechos y no de monto de jubilación. Nosotros luchamos por el derecho a la jubilación y entendemos que el derecho es más importante que el salario en sí, porque por ejemplo, si uno no tiene el derecho, si uno
digamos, es como estar embarazado, un derecho es completo. Si te pagan poco por el trabajo que haces, es que no estás teniendo tu derecho al salario. Si te pagan poca jubilación, estamos perdiendo el derecho a la jubilación, porque no podemos vivir con eso, y se supone que la jubilación tiene que cubrir todo lo que necesita un trabajador jubilado para vivir, incluidos los medicamentos, todo. Entonces, el salario, el derecho al salario está afectado cuando el trabajador está precarizado. Ahí no tiene su derecho al salario completo, porque le pagan en negro, le pagan la mitad, le pagan con cifras no remunerativas. Entonces nos parece que el derecho al salario y el derecho a la jubilación son las dos caras de la misma moneda, porque si el trabajador que está en actividad está en blanco y tiene un buen salario, eso redunda en que el aporte va al sistema jubilatorio con una buena cantidad de ingresos que pueden ser repartidos entre los jubilados. Y decimos que la jubilación es un sistema intergeneracional que funcionaría perfecto, no dependemos del Estado, por eso queremos decir también que los jubilados no somos un gasto. Simplemente si todos los trabajadores estuvieran registrados en blanco y con buenos salarios, se podría, prácticamente no habría ningún jubilado con una baja jubilación ni sufriendo ningún tipo de necesidad. Entonces el problema de esa rueda, donde a veces le llaman jubilación salario diferido, porque dicen que bueno, uno gana un salario y una partecita se difiere para cuando uno esté jubilado. En realidad no es así, es un gráfico, digamos, pero la realidad es que de todos los trabajadores que aportan cuando están trabajando, se mantienen a los que están jubilados. Y después la rueda esa va avanzando de manera tal que nuevos trabajadores aportan para esos que antes aportaban. Y esa rueda funcionaría perfecto si no fuera que en el medio roban, se meten en el bolsillo los aportes. Empresas que no son controladas por el Estado y el mismo Estado. Aquí también nosotros queremos llamar la atención sobre eso. ¿Cómo un Estado va a controlar a las empresas cuando en la Constitución figuraba que era un delito no hacer el aporte previsional? Era un delito pasible de cárcel y nadie nunca se enteró en las décadas pasadas que un empresario haya ido preso por no haber hecho un aporte previsional. Eso quiere decir que el Estado nunca controló. ¿Y cómo va a controlar el Estado si ellos mismos tenían a trabajadores precarizados? Por eso le fue tan fácil a Milei despedir y no necesitó pagar ninguna suma de indemnización. ¿Por qué? Porque esperó nomás ahí que se le iba terminando los contratos, trabajadores con años y años de contratos. Nosotros teníamos una compañera entre nosotros que sigue todavía en Congreso con 27 años de contratada en el INDEC. ¿Qué les parece? Se jubiló como contratada. Entonces, esos son violaciones de todos los derechos. El derecho del trabajador de estar efectivo, de estar en blanco, es un derecho básico que le garantiza sus otros derechos, como es tener la salud, como tener una buena jubilación. Bueno, o sea que en el término de toda esta violación para nosotros, por eso yo retomo lo que dijo la compañera, que para nosotros tiene que haber un nuevo camino, porque están implicados todos los dirigentes gremiales, la CGT, la CTA, acá están todos, porque todos dejaron pasar esto. Incluso también el Congreso, porque hay leyes que no se cumplen y qué cuernos están haciendo los diputados y senadores. Salvo honrosas excepciones que votan en contra, pero el resto, como sistema, como institución, nosotros no reconocemos que sirva para algo. El Congreso, por más que te voten algo bueno, después Milei lo veta. Entonces quiere decir que en un sistema presidencialista todo es un complot contra los trabajadores. Hemos hecho juicios y salen a favor nuestro y después no se llevan a la práctica. Por ejemplo, en el ANSES con el tema de las actualizaciones jubilatorias. Y hay gente que se muere y el juicio le salió y ANSES no se lo paga. A diferencia de la jubilación de Cristina, que bueno, salió rápido esa. Pero bueno,
Acá nosotros estamos luchando contra las instituciones fundamentales de la democracia. No nos sirve ni el Congreso, ni el sistema judicial, también contra nuestras propias instituciones obreras, que tampoco nos sirve la CGT, la CTA. Entonces me dicen, bueno, pero sos un bajón, no ves nada bueno. Entonces nosotros rescatamos el camino de la autoconvocatoria y de la pelea antiburocrática en todos los gremios. Por ejemplo, ahora la semana que viene va a haber una elección en Telefónicos, que es mi sindicato, y nosotros también, yo formo parte de una lista antiburocrática y vamos juntos, porque hay un cargo para jubilados, vamos juntos contra la vieja dirigencia, por no decir burocracia. Bueno, así que eso es lo que apoyamos en todos lados, porque tiene que haber una renovación, pero aún así nos falta. El camino es largo, porque esa dirigencia que puede convocar a paros, que es muy importante, porque nosotros como jubilados tenemos, digamos, nuestra limitación, podemos dar vueltas y vueltas y hacer un lío bárbaro, pero pueden no darnos bolilla. Ahora empezamos a hacer un punto de referencia porque se sumaron muchos sectores en lucha, incluso las hinchadas nos dieron una gran mano. Eso fue maravilloso, les digo, fuera de todo, es muy sorprendente para nosotros. Pero hay 44-46% de precarización de gente que no está en ningún sindicato. Entonces, ¿qué creen que pasó con el paro de la CGT? Que al margen de que tardó 1 año y medio y que era un paro aislado, y que bueno, que había que hacerlo porque tampoco podés carnelear un paro, pero no sirvió mucho, porque el resto de la gente que estaba toda precarizada tenía que vivir de su trabajo diario, porque si no, o lo echaban, o no podía llegar, o lo que sea. Entonces aquí hace falta pensar en una salida, si es que los sindicatos ya están quedando chicos para esta nueva situación, si hay que imaginarse organismos diferentes donde las asambleas sean con todos los sectores que estén en la población luchando y afectados, porque aquí hay movimientos sociales desocupados que no están representados en ningún sindicato. Les digo, los jubilados también estamos discriminados de muchos sindicatos. Hay algunos que nos tienen en cuenta, otros no. O sea, te jubilaste y caíste en un pozo. Entonces tenemos como jubilados que agudizar nuestro ingenio y ver cómo logramos una unidad que abarque todo, absolutamente todo lo que se va cayendo por fuera de lo que ya estaba organizado, que no lo puede abarcar. Necesitamos una nueva unidad entre los trabajadores que están autoconvocados, los que no se sienten representados por nada, los que son, los que están desocupados, los movimientos sociales que antes cortaban la 9 de julio y ahora no. Entonces hay gente que dice, bueno, pero entonces vino bien la represión, porque para ellos es un logro limpiar las calles. Bueno, por eso para nosotros es un valor no dejar que nos manden a la vereda. Para nosotros esa marchita que damos vuelta al Congreso es como de principio, nosotros queremos ir por la calle y parece que la policía se juega la vida para mandarnos a la vereda, y nosotros nos vamos por la calle porque es nuestro derecho y queremos dar ese mensaje. Los derechos se defienden, porque por más que haya leyes, como ya vemos que en la Constitución hay, que dicen que tenemos un derecho, no lo aplican. Entonces los derechos los tenemos que defender nosotros, y donde no hay ningún derecho lo volvemos a conquistar. Así que eso tenemos que tratar, una organización que nos defienda, que vaya más allá de todo, que esté alerta y que no permita que nos quiten ningún derecho, donde todos se sientan representados y donde, como Marisol dijo, funcionen en base a debates que incluyan a toda la comunidad educativa, toda la comunidad de todos los sectores, donde estén los que se atienden en los hospitales, donde estén los profesionales, donde estén absolutamente todos de alguna manera equitativa, que nadie se sienta llevado de las narices. Ese es otro punto importante para nosotros, porque hay muchos que dicen que queremos la unidad, como que vengan acá, ¿no es cierto? Bueno, queremos otra unidad, tal vez lo logramos, pero por lo menos estamos en ese camino. Bueno, por ahora es nada más, después me reservo. Compartir un
panel con estas dos enormes luchadoras que bueno, y bueno, repetir un poco lo que al principio decía Zulema, que aprovechemos también antes de empezar un poco a hablar, a que esta sea una instancia de debate realmente, y que tomemos estos elementos que las compañeras nos dan. En relación a eso, la idea mía era poder presentar, digamos, enmarcar, digamos, estos procesos de lucha que nos cuentan acá las compañeras. También decíamos, falta salud, faltan los residentes. Bueno, hay otros sectores también en lucha, pero sin lugar a dudas, la comunidad educativa y los jubilados el año pasado y este año vienen siendo parte de la vanguardia de los que salen a movilizar contra este gobierno de Milei en este marco específico. Y en ese sentido, antes también de empezar a hablar, esto que digo de aprovechar a debatir, hoy estamos, digamos, en una nueva ofensiva del gobierno nacional, en el marco de que el lunes se quitó el cepo con estas bandas que son un poco mentirosas igualmente, que no es más que la decisión y la posición política del gobierno de Milei de ir hacia un plan devaluacionista en un contexto recesivo, donde las paritarias son un desastre, los salarios también, donde cada vez crecen más los despidos, entre otras cuestiones. Entonces, no esto para bajonear, pero sí para decir, bueno, con más razón lo que nos obliga y lo que nos fuerza es a estar no solamente saliendo a luchar, que vamos a hacerlo, sino a tener estos momentos reflexivos para debatir, bueno, cómo salimos a luchar, con qué estrategia, con qué táctica, con qué aliados, con cuáles no, con cuáles sí, y en ese sentido retratar un poco cómo vino dándose las luchas, cómo vino comportándose, digamos, el gobierno de Milei, y también las respuestas que hubieron desde abajo para pensar, digamos, hacer un incipiente balance. Llevamos ya 1 año y medio prácticamente de este gobierno, y 1 año y medio prácticamente, ¿no?, de una resistencia a el gobierno que nosotros caracterizamos como uno de los más reaccionarios, el más reaccionario de los últimos 40 años, o desde el fin de la dictadura a esta parte, y que no igualamos ni con lo que fue el menemismo ni con lo que fue el macrismo, y que en ese marco tenemos que comprenderlo en una nueva etapa del capitalismo mundial, de un ascenso de las extremas derechas, y en esto que ya estamos viviendo además en el mundo, que es el recrudecimiento y la aceleración constante de la guerra comercial, con una idea de un capitalismo que puede ir incluso un paso más allá si se recrudece cada vez más esta guerra comercial, y de reordenamiento, digamos, del capitalismo y del imperialismo. Dicho esto, este marco general, lo que nos ordenaba, les decía, bueno, es pensarnos un poco más cómo fueron dándose los sucesos, y en principio me parecía importante remarcar, para ordenar un poco la cuestión, que bajo el gobierno lo que tenemos es principalmente 3 momentos preponderantes, ¿no? 3 momentos de distintas, 3 batallas, digamos, que se dieron bajo el gobierno de Milei. Un primer momento donde el gobierno apenas asume, ya encara una ofensiva muy fuerte contra el pueblo trabajador, contra, bueno, las mujeres, las diversidades, contra los estudiantes, por sobre todo con la ley de piquetes, que fue lo primero que anunció Patricia Bullrich, y luego para pasar, de hecho, la ley ómnibus y el DNU. Entonces, tenemos ese primer momento del gobierno con una ofensiva para poder pasar el DNU y la ley ómnibus, e inmediatamente lo que tenemos igualmente es una respuesta de una amplia vanguardia organizada. Ahora, después, más sobre el final, vamos a hablar un poquito qué es esto de la amplia vanguardia organizada, ¿no? Que básicamente igualmente es ese 44% de la población que no votó a Milei y que reacciona también inmediatamente. Esto lo digo porque también en la política había mucha especulación acerca de cómo iba a ser este gobierno. La verdad es que cuando ganó sorprendió muchos compañeros, y muchos que son súper luchadores, era como, se viene la noche negra y de acá de sencillar hasta que aclare. Bueno, y definitivamente teníamos razón en que no es un gobierno más, y que no dudó un momento, un minuto en pegar, digamos, una ofensiva y ese protocolo antipiquetes, pero que al toque también el pueblo
trabajador y los sectores que no lo votaron y no lo acompañaron tampoco dudaron ni un momento en salir a las calles, organizarse y tratar de ponerle un freno. Entonces, los dos elementos son ciertos. Y en ese recorrido, este primer momento de intentar pasar a la ofensiva, esta incipiente vanguardia que salió a pelear y que puso en cuestión incluso el protocolo antirrepresivo, le ganó a la burocracia sindical, le ganó a la CGT el primer paro que tuvimos bajo el gobierno, que también tuvo tapas históricas diciendo que fue uno de los paros más veloces de los últimos 20 años, en el sentido de que apenas asume un gobierno que haya un paro en tiempo también inmediato. Esto marco el tema de los tiempos porque nos da dimensión también de las cosas, ¿no? Todos 40 años, 20 años que no había un paro de manera tan inmediata, apenas asume un gobierno, nos hace entender un poco la dimensión de la cosa. Entonces, esa CGT de la que hablaba Zulema, y bueno, esos sindicatos de ADULP, que no son los sindicatos, sino que son las conducciones, a los cuales hay que arrancarle a esas conducciones burocráticas, esos sindicatos que son de, por y para los trabajadores, pero bueno, a esos sindicatos que no querían hacer nada, les arrancamos algo fundamental, y parte de eso fue la lucha gracias a ese paro, gran paro general, que sí fue muy contundente del año pasado, y con una incipiente ir ganando las calles cada vez más, se conquistó no que no pase la ley, pero sí frenar en algún punto la ley tal cual la quería el gobierno. De hecho, siempre surgía el chiste de que al principio era la ley de ómnibus, después era la ley auto, después la ley fitito, porque cada vez era como más chiquito. Y eso fue gracias a que hubo eventos de masas de esta vanguardia en las calles. En sintonía con eso, después lo retomo un poquito, también empieza muy fuerte la lucha de la comunidad educativa. Estrenamos el año pasado también con la ofensiva del gobierno, sin darnos presupuesto, con un presupuesto de 2023 cuando el grado inflacionario que había sucedido en 2023 había sido realmente descomunal y un presupuesto de miseria, y en ese sentido, por sobre todo con los docentes a la cabeza, bueno, y muchas universidades, con una lucha muy fuerte, con estos paros, a veces viste que un día paro, al otro día marcha, fragmentado, pero donde empieza a irrumpir cada vez más la comunidad educativa, a involucrarse cada vez más, a instalarse cada vez más, en las universidades empiezan a haber algunas que otras asambleas, pese a que nuestros gremios tampoco, que nuestros conducidos por el peronismo y por el radicalismo no están muy de acuerdo ni les gusta demasiado las asambleas, y nos decían ya está toda la cosa programada por los sindicatos docentes, vamos a ir atrás de lo que ellos decidan. Nosotros decíamos vamos acompañados y decidamos juntos todos, pero bueno, en ese marco también irrumpe algo que también es histórico y los que muchos estuvimos acá, que fue esa marcha de 1 millón de personas copando la plaza donde no te podías ni mover, que fue histórico realmente, y donde el cuerpo lo aportó principalmente el movimiento estudiantil. La juventud, el movimiento estudiantil salió a las calles y aportó ese cuerpo, esa masividad que necesitábamos. Ahora bien, aportó el cuerpo y esa masividad, pero no estaba en la primera línea. En la foto, los que estaban adelante eran los rectores, que son los que después llevan a cabo el ajuste en las universidades. Entonces, eso tuvo sus potencialidades y sus limitaciones. Ahora bien, igualmente para nosotros no fue nada menor. El movimiento estudiantil venía de la pandemia, de perder mucho sus métodos de lucha, y empezó a conocer palabras y cosas como una movilización. Las primeras generaciones de estudiantes que quizás fueron a una movilización, nos encontramos con muchos pibes que nos decían, por primera vez yo vine a una marcha, es mi primera marcha en la historia de mi vida. Entonces fue súper importante. Ahora bien, después el día que ahí decían de lo del liceo, que fue la toma acá, fue porque los sindicatos conducidos por ADULP, por ATULP y la Federación Universitaria de La Plata, la FULP, conducida por distintas variantes del kirchnerismo, el día que el gobierno va a vetar el presupuesto universitario, no llama a movilizar. No solamente no llama a movilizar, no llama a hacer nada, y estamos cursando dentro de las aulas como si nada pasase cuando Milei estaba vetando el presupuesto.
Ante eso, el estudiantado saca una conclusión y al día siguiente, inmediatamente, hay una toma de universidades a lo largo y ancho de todo el país. También eso es progresivo porque empezamos a conocer otra nueva palabra desconocida para los jóvenes, que es la toma. Y no solamente que la toma, sino que es necesario otro tipo de métodos para ganar, más radicalizados como las tomas, y que además la palabra de la toma de la facultad es una palabra legítima, empieza a escucharse, empieza a entenderse que va por ahí y que es legítimo. Ahora bien, llega tarde, el veto pasa, igual que la ley Ómnibus, si bien no es la ley tal cual quería el gobierno, también logra pasarla el gobierno y eso es un triunfo del gobierno. Entonces termina este primer momento con el gobierno pudiendo pasar esta ley Ómnibus y con el gobierno vetando el presupuesto, pero al mismo tiempo con una resistencia tan importante que así todo logra pasar, pero también tanto el movimiento de trabajadores como la comunidad educativa frenan un poco el proyecto hasta el final de lo que quería llegar a pasar el gobierno, que no pudo. Ahí hay un freno. Aunque pasa la ley igualmente y se terminó votando. Pero un freno en lo educativo, un ejemplo que es que, Milei hablaba en contra públicamente de la educación pública, que había que privatizar y que los extranjeros, y eso tuvo que retrotraerse. No pudo seguir hablando de esa manera. Si fuese por Milei, hubiese planteado en ese mismo momento una reforma educativa y una privatización de las universidades. Y eso no lo logró. Eso es porque existió ese millón de personas. No es menor. Bueno, después el salario de los docentes seguimos peleando, etcétera, etcétera. Pero bueno, así cierra ese primer momento, inmediatamente vamos a un segundo momento, que después de que pasa la ley Ómnibus, de que se veta el presupuesto universitario, la lucha empieza a mermar, y en el camino en que la lucha empieza a mermar, ya llegamos más a fin de año, etcétera, etcétera, vivimos ya este segundo momento de una especie de primavera del gobierno, ¿no? Donde parecía que todo iba viento en popa y donde llegamos a un diciembre que a veces Argentina nos tiene acostumbrados a esos diciembres calientes, digamos, de lucha contra estos gobiernos antiobreros, antipopulares, y vive una especie de primaverita, ¿no? El gobierno, y parecía que no solamente no hubo mucho lío en las calles en diciembre, sino que además aparecía como que podía manejar y ordenar las variables de como les gustan decir a ellos, de la macroeconomía, ¿no? Entonces aparece ahí diciendo, miren, los números de la inflación, que logra bajar el número de la inflación. Por ejemplo, otro que empieza a bajar el riesgo país, también en los números de la pobreza, ¿no? El gobierno dicen, miren qué bien que pude pasar las leyes, además pude ordenar las calles y además la economía está pudiendo funcionar como yo le prometí a los trabajadores, que el gran mal de la Argentina era la inflación y cómo un proyecto liberal y reaccionario como el mío puede con esto. Ese fue como un poco que decías, bueno, de acá la noche oscura, aparte la gente no salía a la calle, decías, bueno, ¿qué pasa? Bueno, desde la OCT de la revuelta decíamos que no es que el movimiento había sido derrotado, sino que, bueno, habíamos luchado un montón y frenamos, de hecho, un montón de partes del proyecto del gobierno que no lo pudo llevar hasta el final y que, sin lugar a dudas, íbamos a volver a pelear. En eso se abre ya el tercer momento del gobierno, cuando en principio gana Trump en Estados Unidos, que no es un dato menor, y a partir de ahí empieza toda una oleada de viajes también de Milei y de la estrella de Elon Musk por todos lados, y en Davos se le ocurre, pero no se le ocurre porque se le ocurre, sino porque su plan, llevar a cabo una nueva ofensiva contra los de abajo, con un discurso profundamente misógino, reaccionario, contra el movimiento de mujeres y de las diversidades. Un discurso que es parte de su agenda ideológica, pero que también es un tema político y un tema económico. Por eso nosotros insistimos, no solo es ajuste, sino que también es reaccionario. Y esa reacción va en función de poder aplicar el ajuste, y el ajuste va en función de poder avanzar con las cosas más reaccionarias, es decir, de atrás. O sea, lo más atrasado del mundo. Entonces, ante ese discurso, una nueva ofensiva del gobierno, pero nuevamente, digamos, esa amplia vanguardia organizada vuelve a responder de manera inmediata y vuelve a copar las calles de manera masiva. Y vuelve a frenar al gobierno. Y en esto es muy importante, porque las mujeres a veces
siempre decimos todo lo que el otro pudo, ¿no? Como que al enemigo lo engrandecemos y, bueno, Trotsky siempre decía, bueno, lo peor que puedes hacer es pensar que el enemigo es más grande de lo que es. Ahora bien, es grande, es muy grande, ya dijimos, el más grande de los últimos 40 años. Ahora bien, se frenaron cosas. Milei quería quitar el cupo laboral trans, Milei quería cambiar la carátula de femicidio y que no exista más la carátula de femicidio. Milei quiere sacar el aborto legal, del cual ni siquiera puede hablar, porque no se anima hasta el final con el movimiento de mujeres, y muchas otras cosas más que hoy todavía tenemos. Eso no significa que el gobierno no quiera ir contra eso en cuanto le parezca que pueda hacerlo. Ahora bien, hay un movimiento organizado que en unidad salió a las calles y que frenó eso, y eso no es menor. Dicho esto, a partir de eso el gobierno empieza a tener un derrotero. Ya estamos en este momento, un derrotero importante donde aparece el escándalo de la criptoestafa, y ya incluso pierde parte dentro de sus votantes, de que ven que el bochorno de lo que es. También aparece el tema de que intenta imponer los jueces por la vía del Parlamento y después tampoco puede. Bueno, distintas cosas que le abren una crisis, un gobierno más en crisis, un gobierno sin iniciativa. Y eso es importante, y en el marco de eso, la lucha de los jubilados, sin lugar a duda, que empieza a ganar adhesión de la población. Esa adhesión de la población que llevó a esa marcha que Patricia Bullrich reprimió de manera escandalosa también a niveles históricos, pero que al siguiente miércoles es más chica la marcha, sin lugar a dudas, pero al mismo tiempo esa marcha, aunque sea más chica, logra mostrar que las calles siguen siendo de los luchadores y que no nos pueden sacar fácilmente. Entonces eso es muy importante, después de que podía imperar sin lugar a dudas el miedo, es muy difícil. Y así todo, de vuelta demostramos que hay voluntad de lucha y de querer frenar a este gobierno. Todo eso es como un recorrido, y ya voy a la segunda parte de lo que fue, digamos, el gobierno y la lucha contra el gobierno de Milei. Lo que tienen en común es que el gobierno siempre tuvo la ofensiva, en principio, aunque había un momento de crisis, pero sigue teniendo la ofensiva y la iniciativa. Y lo otro que tuvo en común es que todo lo que se pudo frenar fue gracias, en principio, a movilizaciones de la amplia vanguardia, es decir, un paro general, el millón de personas de la comunidad educativa, el millón de personas del movimiento LGTBI de mujeres, la plaza del 24 de marzo en unidad, pero con un palco que reflejó un discurso donde no lloró solamente a lo que pasó en el 76, sino que levantó las banderas de los compañeros detenidos y desaparecidos para pelear hoy por los derechos y contra el gobierno de Milei. Fueron esas plazas y eso lo que marcó la sintonía de todo lo que se pudo hasta ahora frenar en parte del gobierno. Ahora bien, esa amplia vanguardia está compuesto, como los autoocupados decíamos, por mucha gente que quiere luchar. Ahora bien, no todos los que quieren luchar contra el gobierno de Milei tenemos la misma política de cómo luchar contra el gobierno de Milei, y también el objetivo, que no es solamente luchar contra el gobierno de Milei. Nosotros lo que decimos es que hay que tirar abajo el plan reaccionario de Milei. ¿Sí? Que hay que tirar abajo. Pero, bueno, hay muchos sectores que quieren luchar, y dentro de eso está el peronismo. Esa amplia vanguardia de masas, esa plaza del 24 de marzo, bueno, esas masas quieren luchar, pero sus conducciones no tienen el mismo objetivo. Sus conducciones son conducciones burocráticas y que responden al peronismo. Entonces, ahí hay como un problema, porque nosotros necesitamos de esas masas para luchar contra el gobierno. O sea, la izquierda hoy no tiene sindicatos de reggaetoneros. Nosotros necesitamos esas masas porque necesitamos a los compañeros de la UOM, necesitamos al ESMATA, necesitamos a todos los docentes, yo soy docente también, bueno, que son miles del SUTEBA. Necesitamos a esos compañeros, necesitamos que estén en las calles, porque sabemos que siendo pocos, por más no podemos. Y aparte porque queremos que lo haga la clase trabajadora en conjunto, porque sabemos que la respuesta es colectiva. Pero bueno, entonces necesitamos esa masividad, pero sabemos que sus conducciones lo llevan a la derrota. Ahí hay un problema importante, porque yo lo que decía un poco, de que nosotros peleamos por la unidad de acción y por las masas, pero las masas solas son indispensables, para derrotar a este gobierno. Ahora bien,
Solamente con las masas tampoco derrotamos al gobierno. Necesitamos masas con un programa, necesitamos masas con una dirección acorde, necesitamos masas también con los métodos necesarios, necesitamos que un montón de gente además esté radicalizada. Porque este gobierno es radicalizado. Entonces no se trata de llenar plazas porque sí. Entonces la burocracia nos dice, miren cuánta gente hay, y se va a las 2 horas. No, necesitamos que quedarse hasta que no pase el veto, quedarse hasta que bajen el presupuesto y que estemos en la primera línea. No ir de manera conmemorativa. No queremos un montón de compañeros, de trabajadores que vayan para después volverse derrotados. Queremos ganar. Esa es la diferencia. Estas conducciones salen a luchar de vez en cuando para desgastar y degradar al gobierno, deslegitimarlo un poco y después volver dentro de 4 años. Bueno, ahí tenemos una diferencia bastante importante, porque nuestro objetivo no es degradar al gobierno y algún día volveremos mejores. Nuestro objetivo es que el ajuste no pase. Nuestro objetivo es que no cierren todas las fábricas. Nuestro objetivo es que los docentes no cobren la miseria que cobran. Nuestro objetivo es que los jubilados también tengan una jubilación acorde a lo que la compañera Zulema decía. Entonces, en eso no compartimos nada con las direcciones peronistas. Es entendible igualmente. El peronismo es parte de un partido patronal y de la burguesía, y nosotros somos partido de trabajadores, por lo tanto tenemos objetivos distintos. En ese sentido, lo que es más importante y lo que nos desespera un poco es que, ¿cómo enfrentamos entonces al gobierno? Porque ellos tienen las masas, pero al mismo tiempo son unos burócratas que no quieren luchar hasta el final, y entonces, y ahí empieza el tema. ¿Cómo hacemos? Bueno, por eso nosotros decimos la táctica de la unidad de acción es el camino. Seguir apoyando a los compañeros que se autoorganicen desde abajo es el camino. Es el camino para imponerle cada vez más acciones a todos estos sectores y que en la experiencia los trabajadores entiendan que realmente necesitan un plan de lucha serio. En el proceso los estudiantes entendieron, por ejemplo, ese día que no bastaba con movilizar de vez en cuando, que el día que se vetaba el presupuesto había que estar en las calles y que si no había que tomar las facultades. Pero eso lo tenían que vivir, lo tenían que experimentar. No basta con, por ejemplo, tenemos una discusión, ya voy cerrando un poco más, con alguna otra organización de izquierda que dicen hay que diferenciarse del peronismo. O sea, en principio no necesitamos diferenciarnos porque somos diferentes, o sea, no hace falta. El otro te ve y ya te dice este es trosco y este es peronista, como que al toque te das cuenta. Pero no se trata de una diferenciación declamativa en la palabra. Marx, yo siempre le digo a los chicos, Marx decía que no se combate frase con frase. No se trata de decir, mirá qué luchón soy yo y mirá qué malo sos vos. Lo tienen que vivir los trabajadores, lo tienen que experimentar y tienen que llevarlo a la conciencia eso. Y la conciencia no es algo que se salda solamente diciendo mirá qué feo es él. Y no basta con que algunos compañeros que quizás sí entienden más por medio de la disputa más ideológica entiendan. Lo tienen que entender los millones y millones de trabajadores. Los millones. Sin esos millones y millones de trabajadores no hay posibilidad de que esos millones de trabajadores no se coman el ajuste. Entonces, la diferenciación es importante, pero la diferenciación es en los hechos. Y para que la diferencia la vean en los hechos, estar juntos en las calles con todo aquel que quiere luchar, incluso aunque no tenga el objetivo de tirar abajo de verdad esta Milei, con que hay que radicalizarse, con que hay que ir a paros más contundentes, que el paro no puede ser un día paro y al otro día movilización, sino que tiene que ser paro con movilización y un plan de lucha hasta ganar, que es lo que necesitamos. Se tiene que vivir. Ya cerrando, ahí hay toda una discusión, pero bueno, es importante entender cómo, el camino que dimos hasta hoy fue progresivo en el sentido de que se demostró una pelea, una lucha, la capacidad que hay y las ganas que hay de luchar, pero esa lucha tiene que ser bien conducida, tiene que ser bien dirigida y no solamente tenemos que ir a las calles un montón, sino que tenemos que poder ganar las direcciones, ganar un programa, y para eso nos apoyamos en los compañeros que se vienen autoconvocando, que se vienen autoorganizando para exigirle a las centrales sindicales y a las conducciones burocráticas que no defienden nuestros intereses, que se vean presionados de tal manera que tengan que salir, y en ese proceso poder ir conquistando, por ejemplo, comisiones internas,
que son súper importantes, ir conquistando en ese proceso también cada vez más delegados, que sean delegados de verdad de lucha, entre otras cuestiones, para tirar abajo todo el plan reaccionario de este gobierno de Milei por la clase trabajadora, por el movimiento estudiantil, que hoy se juega en Argentina, pero que es parte también de una pelea de los sectores explotados y oprimidos en todo el mundo en este contexto de avance de las extremas derechas y bueno, nuestro aporte desde acá, digamos.